Diario. Ya se encuentra con nosotros el doctor Pablo Zambrano. Él es presidente ejecutivo de la Cámara Industrial y Producción y de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias también. ¿Cómo le va, ingeniero? Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido a Huancavilca en el espacio Contrapunto. Muchísimas gracias, licenciado Casañas. Una precisión nada más. Dejé la presidencia de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador hace un par de meses y ahora el presidente es el economista Francisco Jarrín, correcto, mi gran y buen amigo. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por la invitación. Desde la Cámara de Industrias y Producción nosotros estamos muy pendientes de cómo se va desenvolviendo la actividad nacional, la actividad productiva, existiendo varios factores que han complicado, digámoslo así, una reactivación económica absolutamente plena. Sin embargo, siempre estamos con la esperanza, con el ánimo de poder buscar sectores que puedan seguir produciendo más y mejor, pero sobre todo generando un ambiente que permite incentivar inversiones para lograr un sistema en el cual podamos tener más inversiones, más producción y mayor empleo, que creo que es lo que demanda la sociedad ecuatoriana en estos momentos. Y de eso justamente queremos tratar con usted, por eso lo hemos convocado a esta entrevista, para analizar de alguna manera, tomar el pulso a lo que ha sido justamente en ese nivel suyo el tema de la administración del señor Guillermo Lasso, casi en este primer año de administración. ¿Cómo lo valoran? ¿Cómo ven ustedes? ¿Hubo avances? ¿Existen perspectivas interesantes a nivel general con respecto a lo que es la industria, la producción? Mire, desde el sector productivo nosotros hacemos siempre un análisis técnico, un análisis que vaya basado en la evidencia, en datos. Y en ese sentido, en lo que a nosotros nos compete como sector productivo, vemos con muy buenos ojos cómo se está poniendo la casa en orden y se ha intentado poner la casa en orden. ¿Y a qué me refiero con esto? El Ecuador ha sufrido durante 12 años un déficit fiscal crónico. Para que la ciudadanía nos entienda qué es el déficit fiscal es gastar más allá, mucho más allá de lo presupuestado. Y lo que hemos tenido justamente en estos 12 años, últimos 12 años, son gobiernos que han gastado mucho más allá y esto ha hecho que la deuda externa se incremente de una forma realmente casi insostenible. Entonces, lo primero que ha hecho el gobierno desde un punto de vista macroeconómico es poner la casa en orden, encaminar al país hacia una reactivación económica, no solamente tras esta crisis económica y estas décadas de manejos económicos absolutamente irresponsables, sino también en el contexto de la pandemia del COVID-19. Y esto se logró gracias a la vacunación y a un manejo más eficiente de las finanzas públicas. Obviamente en el camino se han encontrado con el tema político frente al cual a nosotros como sector productivo no somos partícipes de esos vaivenes políticos. Como ciudadanos nos molesta muchísimo el inmovilismo, nos molesta muchísimo las pugnas que existen entre los poderes del Estado, pero desde el sector productivo el primer análisis que podemos hacer es que estamos yendo en un camino adecuado al poner en orden la economía, al haber cumplido con un proceso de vacunación muy importante en el cual el sector productivo participó de una forma activa y en esa manera ver perspectivas buenas, positivas hacia un mediano y próximo futuro en lo que tiene que ver con la credibilidad del Ecuador en los mercados externos para atraer inversiones al país, que es lo que más se necesita. Ahora, doctor Pablo Zambrano, las personas que han estado a cargo de una cartera de Estado en ese nivel, ¿han estado a la altura? ¿Han cumplido? ¿Les ha faltado? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Cómo lo toma usted? En el ámbito económico es interesante algunas cifras que me permito transmitir. Aun cuando el déficit fiscal todavía es alto, de 4.000 millones de dólares, y se debe manejar el gasto público de una manera más adecuada, se ha logrado estabilidad fiscal. Y esto se ha logrado, esta estabilidad fiscal se ha logrado porque han establecido una serie de mecanismos de cobros de impuestos. Es decir, el sector privado, el sector que genera riqueza en este país, está pagando más de 2.000 millones de dólares de impuestos temporales y permanentes. ¿Esto hacia dónde va? Hacia una estabilidad de la economía del país. Es importante entonces cómo también ya las cadenas productivas se han ido normalizando, se han vuelto a consumir, se están solicitando créditos a mediano plazo, los inversionistas internacionales ven que el Ecuador va por un buen camino. En ese sentido, entonces, las autoridades económicas han hecho un trabajo de estabilidad.
¿Qué es lo que se necesita en este momento una vez que ya tenemos estabilidad? Se requiere entonces trabajar por el otro lado, que es el lado de las políticas públicas de la reactivación ya productiva en el país, en la cual también hemos tenido algunos avances. Por ejemplo, se han trabajado en un esquema de inversiones, se hizo un foro muy importante para atraer inversiones del año pasado acá en el Ecuador, se han dado pasos interesantísimos, muy grandes en lo que tiene que ver con la agenda comercial para poder tener acuerdos comerciales que nos permitan consolidar mercados donde exportamos. Esas cosas están muy bien, pero todavía tenemos que trabajar en temas de competitividad, de cómo mejorar este sistema de costos en el país y enfrentarnos a elementos que obviamente no están en manos del Ecuador, de las autoridades ecuatorianas. Por ejemplo, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Esa guerra ha hecho que se incrementen los costos de varios productos, no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se ha generado escasez de algunas materias primas, se ha generado nuevamente un problema con la logística, con el transporte marítimo, el transporte aéreo, y eso sin duda ha incrementado algunos precios en varias materias primas. En ese sentido, entonces, para sintetizar, las autoridades en materia económica han hecho un muy buen trabajo, sin duda, en lo que tiene que ver con poner en orden la casa y las finanzas públicas. Lo que se requiere en este momento, entonces, es trabajar en una estrategia que esa estabilidad económica pueda rendir frutos justamente ya en la economía nacional, a nivel interno, a nivel local. 7 de la mañana con 42 minutos. El doctor Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industria y Producción, está aquí en Contrapunto. Un gusto saludarlo, doctor. Bienvenido siempre a este espacio. Pero hay paralelismos, ¿no?, que todavía no logran ser superados. Ya ve usted que en la Asamblea están más preocupados por sacar o poner presidente o presidenta del Parlamento. En su momento no hubo un pronunciamiento a favor en torno al proyecto de ley para la atracción de inversiones. Entonces, lo más probable es que el Ejecutivo tenga que buscar opciones, no sé, quizás a través de acuerdos ministeriales o de decretos ejecutivos, para ir zanjando esta parte que usted ha expuesto, los altos costos operativos que impiden tener un alto nivel de competitividad frente a los otros países, sobre todo cuando el Ecuador es esa especie de lunar en Sudamérica, porque es la única nación que tiene su esquema monetario dolarizado. Y entonces empieza a padecer estos inconvenientes, como por ejemplo la invasión a Ucrania, o cuando también se hacen las famosas devaluaciones en los países vecinos, léase el peso colombiano, léase el sol peruano, y así por el estilo. Entonces, quizás el camino unidireccional, se lo pregunto, del Ejecutivo, que ya está por cumplir su primer año de gobierno, serían estas dos acciones: el presidente con decretos ejecutivos y los ministerios competentes, hablo de trabajo, hablo de comercio exterior, eventualmente, a través de acuerdos ministeriales. Sin lugar a dudas, licenciado Escobar, yo creo que es muy importante que el presidente de la República establezca una estrategia, ejecute una estrategia que le permita gobernar dentro del ámbito, como usted muy bien ha mencionado, decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales, para poder reactivar la economía del país una vez que la positiva, porque era muy positiva, ley de inversiones fue archivada en la Asamblea Nacional de una manera absolutamente irresponsable. Yo creo que la Asamblea tiene que estar a tono con las necesidades del país. La necesidad más importante en este momento del país son dos: el empleo y la seguridad. Estamos los ecuatorianos a merced justamente de la delincuencia y necesitamos entonces actuar en una estrategia conjunta como sociedad para enfrentar este tema. Pero volviendo al asunto productivo, es esencial que a través de decretos ejecutivos del presidente de la República, por ejemplo, reglamente algunas leyes, algunas normas que ya existen, y a través de esa reglamentación pueda justamente incorporar los conceptos que estaban en la ley de fomento de inversiones.
De igual manera, los ministerios tienen que actuar de forma rápida y eficiente, y me refiero específicamente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tiene que generar procesos de concesión, procesos de delegación de carreteras de la red vial. Existen más de 4.000 kilómetros, más de 7.000 kilómetros, perdón, 7.000 kilómetros en todo el país que están a cargo de la administración del Estado. Es absurdo que no se deleguen las concesiones, a través de las concesiones, las carreteras en el país. Y de igual manera, la construcción de infraestructura básica, que es tan importante, puentes, puertos, aeropuertos, oleoductos, terminales, todo el tema relacionado, por ejemplo, con el transporte, manejo de combustibles. Es fundamental entonces que estas obras de infraestructura pública se las pueda concesionar, se las pueda delegar a la ejecución del sector privado. Para esto se ha creado una secretaría de concesiones, de delegaciones, donde está el señor Roberto Salas. Es muy importante la labor que se está haciendo, pero ya falta en este momento materializar, ejecutar. Desde el sector productivo consideramos que es fundamental que en este segundo año de gobierno ya veamos la concreción de delegaciones del sector privado, de concesiones para el sector privado, y que de esa manera entonces pueda generarse un mejor y mayor ambiente económico en el país. ¿Qué pasa cuando se construyen obras de infraestructura como carreteras, como oleoductos? Se reactiva el sector industrial, porque esos constructores van a demandar hierro, cemento, aluminio, van a demandar madera, muebles, van a demandar textiles, van a demandar una serie de encadenamientos productivos del sector del aluminio, cables eléctricos, transporte, el sector financiero se va a mover, se va a activar. Entonces, vea usted la ventaja de que se construya, de que haya construcción en el país. El gobierno nacional ofreció a través del Ministerio de Vivienda la construcción de casas, de soluciones habitacionales. Hay que impulsar la construcción porque el sector de la construcción reactiva a más de 30 sectores en el país. Hay que trabajar, por ejemplo, en lo que tiene que ver, el presidente de la República ha señalado claramente que quiere duplicar la producción petrolera en el país. Entonces hay que llevar adelante los procesos de licitación para que los campos petroleros puedan justamente ser objeto de exploración y posteriormente explotación. De igual manera, el tema en las concesiones mineras, tenemos que seguir apoyando las exportaciones del sector minero, que por ejemplo en el año 2021 fueron de $1.000 millones. Eso es entonces lo que hay que hacer. Una vez que tenemos ya el orden en la economía, empezar a trabajar en el sector real de la economía, en la política interna de reactivación productiva en distintos sectores. Tenemos que seguir fomentando al sector de las exportaciones en el país, que sin duda el sector exportador ecuatoriano es un puntal de la economía nacional. Por lo tanto, abogamos y esperamos justamente para que se sigan impulsando a los sectores ganadores, a los sectores que han venido trabajando muy bien, y se sigan o se abran nuevos caminos para sectores que requieren un mayor fomento y una mayor actividad económica. Ahora, doctor, al margen del aumento que dispuso el presidente Guillermo Lasso al salario básico unificado de 400 a $425, y que tiene una proyección, ha dicho él, de llegar a al menos 500, se entiende 25 por cada año de su gestión, hay otros asuntos que sin duda deben de ser observados, y me imagino yo también a través de estos instrumentos que eventualmente podrían ser ejecutados desde el presidente o desde el ministro, dependiendo de la cartera. Y tiene que ver con la política salarial a nivel profesional, ¿no? De la profesionalización de esos nuevos elementos que salen de las universidades y que hoy no encuentran una plaza de trabajo, o si logran tener una entrevista, los sueldos no van más allá de 600, 650, $700, que incluso no están dentro del promedio, porque usted sabe que hay escalas de acuerdo a la profesión, y hay muchas en las que al menos están en 1.200, ¿no? O en 1.000. Entonces, quizás también hay que observar eso para que las oportunidades, a la luz del discurso del gobierno del encuentro y de las oportunidades, también se deje marcada esa cancha
para que la nueva fuerza laboral, o al menos la fuerza laboral que hoy está cesante, pueda tener una plaza en la que goce de un salario que le permita subsistir? Mire, la modernización de la legislación laboral es uno de los temas pendientes de la sociedad ecuatoriana, no solamente del gobierno que está un año en funciones. Es necesario modernizar esa legislación laboral para que el empleo se reactive, porque si combinamos la reactivación económica y productiva de la cual hablamos antes con la modernización de las normas laborales, tenemos entonces una situación óptima para que el mercado laboral pueda salir adelante, pueda mejorar las condiciones de empleabilidad de los ecuatorianos. ¿Qué ocurre en este momento? Con la legislación actual, que es vieja, anquilosada, que solamente piensa en las personas que tienen empleo, mantenemos una estructura muy fragmentada y los efectos son muy grandes después de la pandemia, especialmente para aquellos trabajadores menos calificados, para los grupos minoritarios y sobre todo el segmento más afectado por la pandemia han sido las mujeres. Por lo tanto, hay que ayudar a todos estos sectores que tienen condiciones de vulnerabilidad. Lamentablemente, la proporción de empleo, es decir, trabajadores a tiempo completo que ganan por lo menos un salario mensual, es del 32.5%, muy por debajo del nivel previo a la pandemia, que era del 38.3%. El subempleo, de igual manera, se ha incrementado y está en un 23.2%. Es decir, no hemos logrado revertir esta situación de desempleo, de subempleo, de empleo inadecuado. ¿Qué hacer entonces como reforma laboral? Tenemos que enfocarnos en todos los segmentos de la población y de manera especial en aquellos que no tienen empleo, generando un régimen que permita justamente, por ejemplo, para los nuevos contratos, establecer ciertas condiciones que sean o tengan mayor flexibilidad, con seguridad, es decir, flexseguridad. ¿Seguridad en qué? En afiliación al IES, prestaciones sociales, contratos. Pero necesitamos entonces trabajar claramente en una modernización de la situación y de la legislación laboral. Tenemos que actuar con responsabilidad, pero sobre todo tenemos que actuar adaptándonos a las circunstancias y situaciones que atraviesa el mundo. Por lo tanto, nuestra aspiración es que exista una discusión técnica, abierta, propositiva, no una discusión dogmática, no una discusión politiquera que no le lleve al país a ningún lado. Nosotros consideramos que la estructura de salarios que usted mencionaba claramente antes tiene que ser revisada y tiene que ser analizada. Pero ¿cómo se fijan los salarios a nivel mundial, licenciado Escobar? Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Organización Internacional del Trabajo y se lo aplica en todos los países del mundo. La fijación de los salarios se lo hace en base a la productividad de cada rama económica. Si es que una rama económica tiene alta productividad, es eficiente, bajos costos, entonces se pagan mayores salarios. ¿Dónde ocurre esto? Por ejemplo, licenciado Escobar, en el tema tecnológico. Los ingenieros en sistemas, las personas que trabajan en temas de tecnología, obviamente la estructura de costos de esas empresas es mínimo, es bajísimo, ¿no es cierto? No tienes que tener una gran fábrica, no tienes que pagar altísimos costos en electricidad, altísimos costos en derivados del petróleo para poner a funcionar máquinas, no tienes que tener una nómina de 1.500 personas. No, no pasa eso en los sectores de tecnología. Por lo tanto, como tu estructura de costos es muy pequeña y la productividad es alta, los salarios devienen en altos. Eso es entonces lo que tenemos que hacer, trabajar en una reforma laboral en este año. Lamentablemente vemos el bloqueo económico en la Asamblea, lamentablemente vemos el bloqueo económico en varios sectores sociales y el rato en que no existe diálogo para hablar de un tema tan importante y trascendental como estos, entonces el que pierde es el país. 7 de la mañana con 55 minutos. El doctor Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industria y Producción, está en Contrapunto, aquí a través de Huancavilca en la 8:30 AM. Para concluir, doctor, bueno, parecería que entonces esto dependerá del Ejecutivo y se aguardan pues nuevas decisiones. Hay mucha expectativa de cara al informe a la Nación que debe de hacer Guillermo Lasso ante el Parlamento. Si este Parlamento
que ha evidenciado una postura bastante conflictiva, que quizás está más preocupado de otras cosas, pero que al final quienes dieron su voto en su momento para este gobierno esperan soluciones, más allá de que se mantenga y sostenga este proceso de tirejala con el Parlamento. Ya sabemos cuáles son las consignas de algunos bloques legislativos, pero hay que seguir el camino, doctor, y me imagino que desde el sector empresarial también hay una expectativa gigantesca en torno a lo que anuncia el presidente el próximo 24 de mayo en su informe a la Nación ante los 137 asambleístas. Sin duda, nosotros como sector productivo abrigamos la esperanza de que el gobierno nacional siga trabajando en el fomento de inversiones, siga trabajando en mejorar la competitividad y la estructura de costos del país, siga trabajando en una agenda que nos permita generar un círculo virtuoso. ¿Y cuál es ese círculo virtuoso? Más inversión, más producción, más empleo, más exportación, más consumo. Es fundamental que se vaya normalizando el ciclo económico, que se vaya normalizando la situación económica para que podamos como sociedad tener mayores oportunidades. El sector productivo ecuatoriano, el sector industrial ecuatoriano, está comprometido con las grandes causas nacionales. Queremos seguir fomentando más negocios en el país. Queremos seguir mejorando nuestra productividad, generando procesos de innovación y también creemos y le apostamos a la sostenibilidad, es decir, al respeto al ambiente, al respeto a las comunidades y también sobre todo a la continuidad económica de nuestros negocios. Por lo tanto, el sector productivo está comprometido con el Ecuador. Estamos puestos la camiseta del país para poder salir adelante y abrigamos la esperanza de que el gobierno nacional en este segundo año empiece a ejecutar una serie de acciones que permitan consolidar la reactivación económica, fomentando alianzas público-privadas, generando un espacio para que vengan más inversiones al país y, lo más importante, trabajando en temas muy complejos, muy difíciles, como es el combate a la inseguridad y como también es una reforma laboral que nos permita mejorar los índices de desempleo en el país. Muchas gracias. Sin duda. Sí, algo más quería concluir usted, doctor. Sin duda existe una correlación entre desempleo y violencia, entre desempleo e inseguridad. Sin duda, si generamos más empleo, bajarán los índices de inseguridad. Bien, muchas gracias. Era el doctor Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industria y Producción, quien estuvo acá en Contrapunto. Que tenga un excelente inicio de semana, doctor. Muchísimas gracias, lo propio para ustedes. Igual. Muchas gracias también. Bueno.